Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Paráfrasis Podcast. Es un programa muy especial porque viene una fecha muy especial. Y no solo porque viene una fecha muy especial, sino también porque estamos en un formato muy especial. Algo diferente, ¿no? Algo raro. Algunos dirían de menos calidad, otros diríamos, pues es lo que se nos pudo dar. La verdad, es lo que Sí, pudimos hacer, la verdad. Anthony, Joshua, ¿cómo están? bien, gracias a Dios. Estamos aquí listos para hablar de este tema y contentos de que por fin pudimos grabar. Por fin pudimos grabar y es verdad, es verdad. Y esto luce como si estuviéramos otra vez en pandemia. ¿Se acuerdan cuando en Sí, pandemia todo el mundo hacía este tipo? Pero no, la Regresamos verdad no al estamos en 2020. pandemia. Sí, no, Dios nos libre, no. No, no, no es por eso, pero simplemente porque no hemos podido, ¿no? Los tiempos, el trabajo, todo nos ha hecho complicado juntarnos como solemos hacerlo. De hecho, por eso mismo también está saliendo un poco tarde este sí, episodio. Pero pues, no vamos a dejar de cumplir, vamos a hacer las cosas como Dios manda y vamos a tratar de cumplir. Joshua, hoy nos traes una propuesta muy interesante. ¿De qué quieres que hablemos hoy? Hoy quiero hablar de que, fíjate, yo también estoy bien. Mi semana ha sido un poco ocupada, ¿verdad? Pero a la misma vez tampoco. Disculpa. Es que- Ay, señor. Bueno, primero, tengo varias preguntas para ustedes. Ok, Bien, preguntas cuáles son. De lo que vamos a hablar el tema, la verdad yo ajá, no tengo mucho conocimiento de esto, ya que vamos a hablar de la reforma. Ya que ok. ya se acerca la fecha que sería el 31 de octubre. Halloween. Sí, Ajá, curiosamente, exacto. ¿no? Creo, Curiosamente, sí, sí, me sí, acuerdo, creo que sí. cuando la última vez que hablamos en el video de Halloween, estaba preguntando cómo Ajá. podemos recuperar la fecha o cómo podemos hacer Redimir. ajá, redimir eso. Y Redimir ahí fue el está, término, sí. la reforma, es la respuesta que... Pero no, pero, sí, y muy buena, ¿no? O sea, le diste un home run ahí. Y lo estás redimiendo muy bien, sinceramente, ¿no? Sí, Pero pero pues no es lo mismo como en Navidad. O sea, en Navidad hiciste la misma fiesta, la misma festividad, haces exactamente lo mismo, simplemente le das otro concepto totalmente Ujú. diferente. Aquí no está redimiendo la fiesta, no no. me puedo disfrazar más que de Lutero, bro. O sea, de qué más me puedo disfrazar, ¿no? Bien, aquí voy. Pero buen jonrón ahí. La pregunta que tengo, que la verdad no sé, y necesito que me la expliquen a mí. ¿Qué Muy es bien. la reforma? Sí, creo que una definición muy buena la tiene Anthony. Miren, bueno, la Reforma Protestante es un movimiento teológico Ujú, iniciado por Martín Lutero que supuso un cambio en la concepción de la Iglesia como institución. sí, Sabemos que exacto. fue en el siglo XVI que ocurrió. Sí, Y además de Martín Lutero, pues también hubieron otros reformadores que ayudaron pues, que estrellara la reforma, pero Martín Lutero fue pues el principal, el que todos conocemos y hablamos, primordialmente en cuanto al protestantismo. sí, creo que es el más conocido y Sí, estoy de acuerdo contigo, aunque hubieron pre-reformadores, ¿no? Lo que sí, se les conoce como John Wycliffe, conocido como el primer economista, por cierto, ¿eh? Por ahí le pusieron ese título, por precisamente incluso denunciar la riqueza de la Iglesia Católica. También tenemos a John Hus, pero vieron varios ahí que hicieron su trabajito 100 años, 200 sí. años antes de que la reforma diera lugar, que estamos hablando más precisamente del año 1517. Ese es Ok, el año más preciso. ok. ¿Y cuál era el punto de la reforma? ¿Era algo que tenía que ver con la iglesia? Sí, era reformar. Reformar la iglesia. Ok, oh, ok, Ah, mira, la reforma era reformar. Sí. ok. Pero reformar la iglesia, ¿en qué sentido? Mira, lo que pasa es que los reformadores y pues Martín Lutero en sí, quien fue el más grande en cuanto a conocimiento de todos nosotros, él quiso que la Iglesia Católica reformara en algunas de sus creencias. Como muchos de nosotros sabemos, Martín Lutero nunca quiso hacer otra religión, por así decirlo. Él lo que Sí. quería era que la Iglesia Católica pudiese
entender bíblicamente algunos de sus dogmas que ellos tenían, algunas de sus la palabra se me va, pero algunas de sus creencias. Ok. Quería reformar en cuanto a las indulgencias, en cuanto a la salvación, y entre muchas otras cosas que pues él escribió. Sí, cabe señalar, bueno, vamos a darle un poquito de contexto a la gente para que pueda poder entender de lo que estamos hablando. Vamos a resumir si quieres la historia acerca de lo que la reforma, cuándo sucedió, año 1517, Lutero, mitológicamente, esto sí es un mito, clava las 95 tesis, sus 95 tesis, en la iglesia de Wittenberg, o catedral de Wittenberg. Eso es allá en Inglaterra. Ok. Eh, ¿Inglaterra o Alemania? No, Inglaterra, ¿no? Inglaterra. Pero él sí lo hace ahí. Es un mito lo de clavar las 95 tesis. Melanchthon, un gran amigo de Lutero, es quien escribe que él clavó las 95 tesis porque era lo común. Estas 95 tesis se clavaban para poder discutir acerca de ciertos temas. En este caso, Lutero quería discutir el tema de las indulgencias. ¿Qué son las indulgencias? ¿Para qué sirven? La indulgencia, la Iglesia Católica estaba en proceso de remodelación de la Capilla Sixtina, ¿sí? Allá en el Vaticano. Bueno, en este proceso de remodelación, pues se necesita dinero para todo esto. Una de las propuestas fue la venta de indulgencias. ¿Qué es una indulgencia? Es el hecho de, bueno, tú puedes comprarme méritos para poder ser perdonado por los pecados que cometes. Es un pague ahora, peque después, prácticamente, ¿no? Y no Tú importa puedes si comprar pecaba. el perdón. Podía ¿Mande? pecar, después de pagar, puedo hacer mis pecados y como que voy para el cielo. Sí, Ándale. pudieras pagar. Dicen ellos, decían los católicos en ese momento, que la salvación se gana por ciertos méritos, Ujú. pero que los apóstoles, incluyendo a la Virgen María también, habían hecho tantos méritos que había de sobra Mm, para quien quisiera, bro. O sea, ¿no? Y te decían, ok, te vendemos una indulgencia plenaria, están cubiertos todos tus pecados, hasta ahorita, por supuesto, hasta los que hoy cometes, porque si sigues pecando, pues Pues págame otra claro. indulgencia. No, es un ándale. peque ahora, pague después, prácticamente. No, creo que lo dije al revés hace rato, pero es un peque ahora, pague después. Y es lo que están vendiendo. Uno de los mayores promotores, inclusive un gran personaje es Tetzel. Era un gran predicador incluso también de lo que estaba enseñando, era un gran comunicador y Tetzel decía, en cuanto a la moneda toque el fondo de la vasija, el alma del purgatorio sale volando al cielo. Sí. Es decir, la venta de indulgencias no solamente te ayuda a ti a que peques hoy, sino también a las personas que están en el purgatorio, Que ya han muerto. poderlas mandar al cielo, que ya han muerto. Podías incluso pagar indulgencias por las personas que ya han muerto. Porque ellos decían que mínimamente una persona, un alma pecadora, tiene que pagar 5,000 años de purgatorio. Ándale. Eso es lo que ellos proponían. 5,000 años en el purgatorio era lo mínimo que una persona debería pagar porque somos pecadores, ¿no? Y bueno, a eso de que somos pecadores todos decimos amén. Claro. Sí, perdón, capítulo 1, Salmos 14, Salmos 52. Pero bueno, somos todos pecadores. Y ellos decían, bueno, después de pecar, después de toda una vida de pecado, vas a pagar 5,000 años en el purgatorio. Pero si pagas estas indulgencias por la persona, tu familiar que murió, pues en cuanto a la moneda toque el final de la vasija, van a salir volando hacia el cielo. Ese es más o menos el contexto histórico del que estábamos hablando. En ese contexto histórico, Lutero está escribiendo estas 95 tesis, que como bien lo dicen, pues no era la intención normalmente o no, formalmente no quería separarse de la iglesia, hacer otra iglesia, pero tenía ciertas preguntas. Y sé que Anthony trae quiere leer o quiere darnos a conocer unas, unas de las 95 tesis que son puntuales. Pero él tiene preguntas interesantes como, ¿por qué si el Papa
¿no? Eso es una de las preguntas. ¿Por qué si el Papa tiene el poder para sacar gente del purgatorio? ¿Por qué hacerlo por dinero y no hacerlo por amor? Claro. Ok, espérate. El Papa era el que tenía el poder como si él mismo fuera Jesús. Eso es lo que creen. Sí, recordemos que él se pone Dame un como... segundito, muchacha. I'm so sorry. ¿Es ok? Recordemos que sí, él se pone como sumo pontífice. Prácticamente él se pone a la estatura de Cristo en esta tierra. Wow. Él se pone como, no solamente como el sucesor de Pedro, históricamente se pone como si fuera el mediador entre Dios y los hombres. De hecho, tal es el punto que la tradición católica lo pone en un nivel de infalible. Por eso ellos no se someten únicamente a la escritura, se someten también a la tradición. Y la tradición muchas veces son los mandatos que da el Papa y se lo atribuyen a que Dios mismo se los da al Papa y que son infalibles por ser del Papa. Como si la escritura, la forma que lo estoy entendiendo es como si la escritura no hubiera sido terminada. O sea, pasó la Biblia, pasó Apocalipsis. Bueno, escribieron Apocalipsis y como que el Papa dice, ok, este mensaje viene de Dios, y él puede seguir como que añadiendo más cosas a las Biblias o sus propias Sí, culturas, según a él lo su vea. propia palabra, Ah, claro. wow. Sí, según él lo vea conveniente, Pues por claro. supuesto, ¿no? Entonces, Digo, ¿por qué? trayéndolo Ajá, al día actual, ajá. hoy, en este año 2024, si el Papa que está actualmente quisiera decir que las cosas son, creo que la última cosa, controversia que escuché de él, fue que dice que todas las religiones llevan a Cristo, o algo así, todas las Ujú, religiones llevan sí. al cielo. Si él, como él, ese Papa dijo eso, Ujú. la iglesia romana católica entonces ahora va a tomar como que, ok, puedo practicar cualquier religión que quiera, como quiera voy a decir. Según creencias. Prácti- prácticamente es así. Vamos a hacer un pequeño un paréntesis en eso, porque Paráfrasis. mira, Suscríbanse. vamos a estar, suscríbete, dale like, por lo menos. Vamos a hacer un paréntesis en eso, un poquito saliéndonos de la reforma, hablando acerca de la infalibilidad del Papa. Ok. Tenemos por conocido que hay algunas agendas que se quieren imponer, hay algunas ideologías que se quieren imponer hoy en día. Eh, Ujú, esto, esto está escrito. Una de las posturas que se plantea es que para poder cumplir una agenda que se cataloga como la Agenda 2030, realmente los católicos no iban a ser un obstáculo para esta agenda. Esto lo pueden ver en varias documentaciones. La Agenda 2030 está, eh, se me olvida el nombre exactamente, pero es un documento del Cairo, es un documento una organización una reunión de la ONU, ujú, y tienen ciertos planteamientos desde el 1994 para que se cumplan para el año 2015, que no se logran, pero se ponen como objetivo para el año 2030. ok. En esta organización, ¿ven? Hay muchas cosas que van en contra de la misma escritura, pero que ellos mismos dicen esto. Realmente los católicos no son un problema para poder implementar esta ideología, ya que si nosotros, dicen ellos, si nosotros les decimos qué es lo que deben hacer, si el Papa dice una cosa, todos van a seguir absolutamente la misma línea. Mm, En este sentido, y te lo quiero decir porque si el Papa dice una cosa, absolutamente todos, estén de acuerdo o no, van a obedecer esa línea, mm, ¿sí? En este caso, ya para cerrar el paréntesis, en este caso es lo mismo. Lo que diga el Papa muchas veces lo toman como algo infalible, lo ponen al nivel de Dios, le llaman el sumo pontífice, ¿no? Eso es un término incluso que se dio en algunos emperadores en los años de la historia, pero que recae en el Papa hoy en día. Porque la tradición precisamente te dice esto. Y es bastante loco, es bastante loco. Espero me hayas entendido, a lo mejor te revolví un poco, pero ese paréntesis es de otra época, por supuesto no tiene nada que ver con la reforma, pero simplemente es para poder más o menos decirte que precisamente lo que diga el Papa, simplemente todos se sujetan.
a lo que digan ellos. Sí, que esa fue una de las causas de la reforma, pues fueron el dogma y la tradición, el cuestionamiento de la autoridad papal y pues la interpretación de la Biblia. Sí, sí, que creo que precisamente Lutero lo que más, después de un estudio de Romanos, lo que más va a luchar es acerca de la salvación Sí. por gracia, no por Ujú. méritos, que es lo que trata de enmendar las indulgencias y otras cosas. Es precisamente eso, es lo que quiere Esta, decir Anthony. es también una de las cosas que nos diferencia, pues, de nuestros hermanos los católicos. Lo dijo. Primos, Ah, dejémoslo primos. en primos lejanos. Ah, Sí, bueno, sí, y creo que incluso de todas las demás religiones, la palabra gracia, creo que, o el concepto de gracia, creo que es algo que sí realmente nos puede diferenciar de todas las religiones, sí, porque todas las religiones te dicen qué es lo que debes hacer para poder llegar a lo que promete tu deidad, ¿no? Y esta religión es la que te dice, no puedes hacer absolutamente nada, nada. ya tú estabas Sí, condenado. tú primero estás condenado, si no soy yo quien te arrastro hacia mi salvación, tú ni vendrías, ¿no? Y creo que hay mucha diferencia entre otras religiones ahí. Sí, claro, y eso es lo hermoso también del cristianismo, es saber de que tú te puedes rendir pues a ese Dios misericordioso que se entregó, que entregó a su hijo unigénito pues para salvarnos, que Sí, la única persona que en realidad pagó el precio por nuestra salvación fue él. así es. Y eso me parece muy bueno, Anthony. Entender que no puedes hacer absolutamente nada para agradar a este Dios. Exactamente. Que Él está llamando al arrepentimiento a todo aquel que cree. Sí. Que esta salvación está para todo aquel que cree. Y para que todo Ujú. aquel que cree no se pierda, más tenga vida eterna, porque Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Sí. Eso que dices me parece un punto Sí, excelente, Antonio. y pues es el fundamento de nosotros, es el fundamento de nosotros, pues la gracia, que gracias a Dios que pudimos volver a ella, ¿verdad? Porque Sí, tantos años que el mundo pues se fue o el cristianismo se desligó de ella o se alejó de ella y pues Dios utilizar a diferentes hombres para volvernos a traer a su verdad. me parece interesante lo que dices, ¿no? Porque históricamente estamos hablando de la época del oscurantismo. Así es conocida, Sí, ¿no? Normalmente, esta época. Oscurantismo también se debe muchas veces porque el poder estaba en manos de la iglesia. uh-huh. Por ejemplo, la misa lo hacían en latín, la Biblia únicamente estaba en latín. John Wycliffe, del que hablábamos hace rato, él intentó traducirla al inglés, fue tachado como hereje, no lo pudieron matar, pero sí desenterraron sus huesos y los quemaron y los lanzaron al río. Sí, 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 pero es una locura. Por Pero amor, por amor. precisamente estaba monopolizada la escritura en latín. Y Uh-huh. digo, en Alemania, en Inglaterra, ¿quién habla latín? ¿No? O sea, ¿y quién entiende una misa en latín? Sí, Lo que estos reformadores trataban de hacer es, hey, la Biblia, la palabra de Dios tiene que estar en el idioma comprensible, sino de qué sirve, claro. sino de qué serviría. ¿Cómo vamos a ¿Y conocer a Dios? cómo vas a conocer a Dios Lo que diga el Papa. si no, Lo que diga el Papa. esa era la meta, esa era la meta. Y como sabemos, pues obviamente, si tú eres un dictador en una nación Ujú. de ignorantes, es facilísimo gobernar. No te conviene que hagan preguntas, no te conviene que se cuestionen, no te conviene que tenga conocimiento. Entre más ignorante tengas a la gente, pues mucho más fácil de gobernar. Sí, Eso es un hecho, eso es un Ujú. hecho. sí. Eh, Anthony, tenías unas tesis que querías puntualmente tú Sí, darnos. ¿Cuáles son, bro? sí. Y si quieres, vamos a ir discutiendo cada una de ellas así de poquito a poco. Claro. Entonces, como habíamos hablado, o sea, Lutero escribió estas tesis para la Iglesia Católica, para la Reforma, para que ellos pudiesen, pues, ver
qué era lo que él pensaba y qué era lo que él creía que la iglesia debería reformar, ¿verdad? Entonces, entre las más destacadas está pues la primera, que es la vida de los creyentes debe ser una penitencia constante. O lo que nosotros llamaríamos el arrepentimiento constante, ¿no? Ujú, Pero por supuesto, es que claro, pecamos diario. ¿Cómo, sí, cómo no podríamos decir que el arrepentimiento debería ser constante? ¿No? sí, es Y necesario. sí, y no hablamos de pecados exageradamente grandes y los queremos separar. No me gusta mucho esa idea de separar ciertos pecados, no más graves que otros, aunque la Biblia sí habla de pecados de muerte y otros que no. Pero, pero a veces nosotros minimizamos esos pecados que no parecieran tan graves. El orgullo, Ujú. los ojos altivos, La ¿no? glotonería. La glotonería, hermano. Sí. O sea, eh, yo peco en eso. Ey, todos. Pero es No, me verdad, arrepiento, Señor, perdón. Pero es pero es verdad, verdad. ¿no? Ahí lo Los veo en McDonald's. minimizamos a veces. El chisme también lo Mm, minimizamos. La La murmuración en murmuración, contra de nuestros hermanos, en contra de nuestros líderes, lo minimizamos. Pero cosas que caemos constantemente, sí. sinceramente. Sí, y la próxima es, por ejemplo, la tesis número 5 que dice, el Papa no puede remitir culpa alguna salvo aquella que él ha impuesto. Ok. Sí, me imagino a Martín Lutero just dropping the mic. Like. Sí, no, y es verdad, o sea, ¿qué él puede él poner si no es la que él ha impuesto? Porque la autoridad, pues para nosotros es la Biblia. Sí, Entonces, creo que a eso es lo que Martín Lutero se quería referir. sí. Y es la máxima, ¿no? La Ujú, palabra de Dios para nosotros es la máxima autoridad en cuanto a la fe y la conducta se refiere. Y eso quiere decir, lo que creo está basado en la escritura, lo que hago está basado en la escritura. claro, Únicamente. Únicamente. Esto entendiendo que, por supuesto, dentro de la historia de la Biblia, por supuesto que tuvo que haber eh, la tradición. la Ya, tradición oral. claro, claro, sí, Tiene que porque haberla, ¿no? al principio pues no hubo una Biblia en sí, o sea, teníamos pues los manuscritos del Antiguo Testamento, pero el Nuevo Testamento pues fue la transmisión oral que se tuvo que hacer, los apóstoles, sus discípulos, y etcétera, entonces va entre generación. E incluso antes que eso, uno de mis Ujú, argumentos es, por ejemplo, Job se cree que es el primer libro de la Biblia escrito. ujú, Ahora, ¿cómo es que Job sabía de los sacrificios que le agradaban a Dios? sí, Recordemos que es antes de Abraham, recordemos que claro. es antes de Moisés, recordemos que es antes de la ley, absolutamente, Ujú, antes de todo eso. ¿Cómo él transmisión sabía oral. si no fuera por tradición oral? Claro, sí, la Por transmisión supuesto, oral. ¿no? Y tenemos que entender que venía desde Noé, Sí. perdón, desde Noé, desde Adán. Ujú, claro, porque Adán le Entonces, enseñó a sus hijos y sus ujú, hijos le enseñaron a sus hijos, etcétera. Y lo podemos así ver es. también, por ejemplo, en Deuteronomio, ya después de la ley, cuando eh, Dios manda a que los padres le enseñen a sus hijos y que les Sí, recuerden día tras día esta sí, ley para que la tengan en su corazón y que la sí, recitaran todos los días para que no se les olvidara. Entonces ahí también podemos ver la transmisión oral. sí. Estoy completamente de acuerdo. Digo, durante muchos años no hubo escritura como tal, ¿no? Sí, Y sí, es muy interesante eso. sí. Ok, ¿cuál Mira, es la siguiente? la Joshua, siguiente. ¿tienes una pregunta sobre eso? No, solamente que acá busqué las 95 tesis acá en la computadora y las estoy Ajá. leyendo. Cuando las leo antes me están leyendo acá, ok. Algunas palabras que no entiendo porque mi español es diferente. Sí, por supuesto, porque recordemos en qué año están escritas, ¿no? Sí. Es como leer la Reina Valera, no, ya no uso es concupiscencia, le llamas pecado, o sea, pero es el Sí. español de entonces, ¿no? Ya, Tendencia. ya no usa expiró. Ah, o sea, a mí no entender, I don't speak English, pero tampoco hablo ese Ujú. español, bro. La- o cuando la Biblia habla que Adán conoció a Eva. Por ejemplo, ¿no? Y Sí. habla, y engendró, o sea, y Adán conoció a Eva y engendró a tal.
La Ujú. conoció, se la presentaron, no la conocía, ¿cómo está? O sea, pero no habla de eso, no Le habla de dijo una su nombre. Sí. intimidad. Pero mira, Sí. otra de las tesis destacadas es la número 21, donde dice, los predicadores de indulgencias engañan a los fieles al decir que pueden quedar exentos de todas las penas, que es de lo que estábamos hablando hace rato. Sí. Número Y 21. Ok. Con dinero, hermano, con sí, dinero. sí. Y sabes que eso también yo digo que llega al corazón del hombre, ¿verdad? Es Sí, el orgullo de poder decir, ¿sabes qué? Yo puse mi dinero, yo me gané mi salvación, yo pagué por mis pecados. Entonces ahí es donde nos toca el corazón y es, ok, yo lo tengo en mis manos, entonces yo lo puedo hacer. que míralo por este lado. Estamos hablando del oscurantismo donde la pobreza es extrema. Muchos quedaban, esto es parte de la historia, muchos dejaban de comprarle zapatos a sus hijos durante el invierno con tal de pagar la indulgencia de la abuela, bro. Para ser Wow. sacada del purgatorio es algo, Dios Sí. mío, digo. O sea, y nosotros nos burlamos hoy en día, pero recordemos, obviamente estamos hablando de una época donde la ignorancia reinaba. Claro. O Y sea, o sea, nosotros nos reímos porque nosotros tenemos conocimiento de la Biblia, porque la muy entendemos y bien. la podemos No leer. sé. Pero si viviéramos Y, en esos y tiempos, no nos daba risa. sí, exacto. Bueno, Coraje nos hubiera dado. esto lo decía un historiador. Esto lo decía un historiador. Bueno, ¿tú crees que sigues eligiendo presidente por tu voto? Haciendo la comparación, pero bueno, eso sí lo dejo Ese a es su otro tema. propio Ese criterio, es no es para mío. noviembre 5. Ese tema para el 5. Por cierto, ¿no? Que tocaría hablar de eso también. Y bueno, Ya es que nos gusta opinar de todo, aunque no sabemos nada. mira, la número 36 dice, todo cristiano que siente sincero arrepentimiento y contrición por sus pecados tiene perfecta remisión de penas y culpas. Sí, estoy de acuerdo con eso. Sinceramente arrepentido tiene Completamente. El que se acerca a Dios, a Cristo, con un corazón contrito y humillado, Él no lo desprecia. Él no lo desprecia. No necesitas pagar nada. Me gusta cómo termina. Y sin indulgencia, sin carta de indulgencia. Y sí, sí, pues es que por supuesto, bro, porque ya le estás agregando a la palabra de Dios, ¿no? Ujú. Y obviamente ellos creen, bueno, si viene del Papa debe ser palabra de Dios. Pero pues esto, pues Lutero dice, no, 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 o sea, el Lutero tiene serias preguntas, serias preguntas. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué no lo harías por amor? De hecho, Lutero, cuando tiene la oportunidad de viajar recordemos algo, Lutero amaba la Iglesia Católica, Claro. la admiraba, la amaba con todo su corazón. Ujú. Cuando tiene la oportunidad de ir a Roma por primera vez, se da cuenta de todo lo que sucede en Roma. Y ahí se decepciona. Ujú. ¿Por qué? Porque ve el estilo de vida de muchos sacerdotes yendo a burdeles, teniendo burdeles cerca, ve la corrupción, ve las pinturas, ve los demonios tallados en piedra. Él se decepciona completamente de Roma y eso está en sus escritos, en ese viaje que él tiene. Entonces, pues él queda decepcionado también eh, de todo lo que se maneja en Roma. Eso Sí. es importante destacarlo. Es historia, no, no Ujú. es una invención o no es una filosofía como para poder inventar del por qué él está decepcionado de lo que Sí. enseña en Roma. Claro. Y para no alargar mucho el video, una última, la tesis número 62 que dice, el derecho y el verdadero tesoro de la iglesia es el santísimo evangelio de la gloria y de la gracia de Dios. Amén. Gloria a Dios por eso. Sí, Sí. sí, ya, ya. Cierra el video, bro. Ya, o sea. El evangelio es la única, la única. Cristo es el único camino, la verdad y la vida para poder llegar al Padre. Así es. Sin él no hay otro camino. No podemos predicar de que cualquier religión te lleva a Cristo. Cristo mismo dijo, yo soy el camino, Así la es. verdad y la vida. No, ya, Sí, ya, cierra, bro, ya. El claro. evangelio es lo único que se necesita. Sí. Y Amén. como le estábamos hablando, o sea, ahí mismo dice que la gracia de Dios es para Sí, la gloria de Dios y la gracia de Dios. Y ninguna otra religión pues puede decir lo mismo.
¿verdad? Ellos pues buscan lo suyo, buscan su propia salvación, mientras que Dios es quien nos da esa gracia. Y pues nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado, Ya ese quien es, crucificado. quien es que nos da esa gracia. Sí, amén. Hay la gracia a través de la fe. Dios Ujú. usa la fe y le encanta usar la fe como el medio que te lleva hacia Dios. Es por fe. Todo es por fe. Así Todo es. esto es por fe. Todo lo creemos por fe. Sí, no, pero Sí, no, quería, mi pregunta va como que cambiar un poco el tema, no sé si lo quieren dejar para otro video, pero quería preguntar, solamente eso fueron 95 tesis, lo único que hizo Martín Lutero, poner esto y como así clavarlo en como decían, el tal mito, y ya con eso Clavaron, hizo una guerra civil o prácticamente, bro, estás desafiando a Roma. Y Roma no nada más es la religión en ese tiempo, también es prácticamente el gobierno. el gobierno. Ujú. O sea, estamos hablando de que esto está rompiendo con el gobierno, con lo que es la ley, con lo que es la religión, Sí, y incluso con el sistema económico. Eh, eh, sí, bro, por supuesto. sí, no, y sí, Y sí, es sí tachado hubieron. como hereje y llevado al sínodo, no, perdón, bueno, se me olvida el juicio. Tiene su nombre, el juicio que le hacen a Lutero y le dicen, hey, retráctate de todo lo que has escrito en contra de Roma. Y eso, esto es magnífico, porque esta parte de la historia es magnífica, ¿no? Y dicen, tienes que retractarte. Tenemos estos libros que tú has escrito y estos contradictos son herejías puras. Por supuesto, no tenía ninguna prueba de que fuera herejía. Tienes que retractarte o vas a morir. Lutero pide un día para pensarlo. Lutero dice, ok, déjame pensarlo. Al otro día dice, no, no me puedo retractar ni quiero porque eso va en contra de mi conciencia. A Dios que me ayude. No me voy a retractar porque creo firmemente que eso es lo que enseña la palabra de Dios. Estás desafiando al poder gubernamental, al poder religioso y Sí. por supuesto que estaba dispuesto para ser quemado. wow. Si no fuera secuestrado por uno de sus amigos, porque, y esto fue ante Felipe V, que era el del Carlos, perdón, Carlos, Felipe o Carlos V, no sé, el del chocolate. Estamos hablando de esta época. Y el chocolate. Y precisamente es delante de él que tiene que defender esto. Y pues por supuesto tiene que ser quemado. Lo secuestran, lo secuestran a sus amigos para salvarle la vida. Y ya de ahí, a partir de ahí, pues vemos las diferentes reformas que él hace. Sí, De claro. ahí se toma Calvino también para las siguientes otras reformas Sí, que él y hace. eso también iba a decir que podemos ver a diferentes reformadores ya después, como a Juan Calvino, que vemos tanta teología que sale bueno, una rama de teología o una forma de vista como lo que él le enseña que es el tulip, Ya. y Una diferentes, interpretación o una sí. visión de la teología, sí. Entonces, vemos tantos reformadores pues que ya ayudan. Sí, estoy de acuerdo, nada más para que conste. Ah, que podemos ver. Y lo que nosotros quisimos hacer este video también para que las personas, quisimos darle un giro un poquito diferente. Obviamente, yo hay muchos videos allá afuera de lo que es la reforma, de la historia de la reforma, pero por lo menos yo no había visto muchos donde tal vez hablar un poquito de cuáles fueron algunas de las 95 tesis, etcétera, y quisimos traerles un poco de esa información y también decirle a ustedes, sigan estudiando, sigan leyendo sobre la historia, porque es importante. Muchas veces, y creo que en ciertas ramas del cristianismo, las personas se olvidan de la historia del cristianismo, de dónde Sí, vino, y no se ponen a estudiar de, ok, ¿por qué creemos lo que creemos? ¿Quién inició este movimiento? ¿Y por qué nosotros creemos que esta es la verdad también? así es. Sí, estoy de acuerdo con eso. Y recordemos lo que dice, hay un filósofo español, se me olvida su nombre. Si no conocemos nuestra historia, tendemos a repetirla. Así es. Entonces, conozcamos nuestra historia, conozcamos la historia de dónde venimos, porque gracias a la reforma es que el protestantismo toma lugar como tal. Sí, yo Después no vienen quiero muchas estar otras pagando cosas, por mi pero salvación otra vez. No quiero que no lleguemos a esa podrías de época como quiera. nuevamente.
No, pero creo que Imagínate qué esperanza para el pobre, hermano. O sea, qué esperanza para el pobre. sí. Mientras que Cristo en el Sermón del Monte dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Es diferente, pero ahí va. Sí, no, sí, pero mira, tal vez no volvamos a caer en cuanto a pagar para ser salvo, digamos, pero podemos volver a caer en la ignorancia, que creo que está pasando en Vamos a muchas cambiar áreas opiniones, del desafortunadamente. cristianismo. Te estás metiendo. Mira, No, la ignorancia es la única enfermedad autocurable. sí, eso sí es verdad. Y con tanta información que nosotros tenemos hoy en día, la ignorancia pues es una excusa, porque Sí. todos nosotros podemos pues investigar y pues obtener la información necesaria para informarnos. Che, ¿qué piensan de esto, mis amigos? Hoy he estado haciendo un análisis corto, ¿no? De un ignorante como yo, ¿no? Que está buscando dejar de serlo. Digo que el estudio te lleva a eso. Pero miren, eh, no quiero ser muy despectivo, pero a veces nuestra cultura era caracterizada precisamente por esto de la no tan fácil acceso a la educación, ¿no? Lo vamos a dejar así. No es tan fácil el acceso a la educación en nuestras culturas, Ujú. no en mi país al menos, ¿no? Hoy en día, nuestros jóvenes tienen un demasiado acceso a la información. Así es. Demasiado. Pronto vamos a dejar de combatir la ignorancia y vamos a empezar a combatir la mala información. Mm. Tratar de llevaros a la verdadera información va a ser lo Sí, más complicado. sí, De por sí creo que ya combatimos con la falsa información. Con falsa información. Que estoy de acuerdo con eso. sí, aunque- especialmente. Perdón, y aunque tenemos tanta información disponible en nuestras manos, lo usamos para cualquier otra cosa. En vez Sí. de buscar información y educarnos a nosotros mismos, hacen lo que yo hago, que es meterme en YouTube y ver cualquier tontería que se me aparezca. A veces se me aparecen los videos de un podcast por ahí, se llama Paráfrasis, que a veces le doy like. Excelente, escuchen. Sí. Pero, No, pero pues es un medio más también, ¿no? O sea, todo mundo cree tener algo importante para decir. Todo mundo quiere ser escuchado hoy en día. Hay tanta información, hay tanta mala información, hay tanta buena información. Que pues, sí, ahora vas a luchar con la gente que cree saber. ujú, Ya no vas a luchar con el ignorante, vas a luchar con aquel que cree saber. sí. Y eso va a ser. No, y también, va a tener su complejidad. y también con la inteligencia artificial va a ser muy difícil, porque hoy en día hasta pueden poner que con la inteligencia artificial un video donde Abby está diciendo cosas que él no cree ni piensa. Entonces, imagínate en un futuro donde personas quieran hacerle daño a alguien y empiecen a difundir videos, audios o cosas así, donde no están diciendo lo que quieren, lo que esa persona en realidad dice, sino es mala información. Porque yo he visto, o sea, y obviamente la tecnología es buena, pero yo juego baloncesto y me gusta el baloncesto. Yo he visto videos de jugadores de baloncesto que tienen su podcast y ellos lo traducen al español y es la misma voz de esa persona, igualita, y Incluso hasta los labios, ¿no? la boca Sí. pareciese que él está hablando español y yo sé que Sí. no habla ni pío de español. Sí. Entonces, imagínate eso, pero con personas haciendo o difundiendo mala información. Ajá. Poderosas, ¿no? Sí, Poderosas. Sí. Es peligroso. sí es peligroso. Y como Pero- la tecnología avanza, Sí. ¿Sí? Bueno, eso es una de las señales. Sí, pero bueno, amigos que están viendo el podcast, espero que les haya gustado este contenido. Abby, Joshua, muchísimas gracias. gracias, hermano. Gracias a Anthony, gracias Joshua también. Sí, y a todos ustedes, como les dije anteriormente, sigan investigando, aprendan de la historia del protestantismo, de la iglesia, estudien su Biblia día con día y denle like, suscríbanse y comenten acá abajo.